Hola a todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Nuevamente les doy la bienvenida a una transmisión más de Connecting Dogs. Estamos aquí con el doctor Francisco Moreno, ya sabemos quién es, básicamente ha sido el referendo de toda la información del COVID, de esta pandemia en México, y estamos muy agradecidas, nuevamente agradecidos, porque somos muchos, de tenerte, doctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. La verdad es que creo que este era un programa importante que hacer porque da la impresión, por lo que ha sucedido en el país, sobre todo últimamente, que el COVID se terminó y la falta de las comunicaciones de la vespertina, aunado a esta sensación de que volvimos al verde, que volvía el semáforo verde, que además había ya las clases presenciales y toda esta serie de situaciones ha motivado que suceda lo contrario, que lo que estamos viendo ahorita es un nuevo aumento que principalmente se ha dado en zonas del país turísticas como Baja California Sur, como Yucatán, como Quintana Roo, pero que ya en la Ciudad de México ya lo sentimos también. Eh, Esto sumado a graduaciones, fiestas, bodas que venían retrasándose, pues está generando lo que estamos viviendo ahorita, que es un nuevo repunte. Yo diría que es un repunte pequeño, pero pues con la posibilidad de hacerse un gran repunte si no se toman las medidas adecuadas. Eh, yo creo que es importante hacer este programa, creo que es importante ver cuáles son las situaciones que nos tienen preocupados por lo que puede ocurrir, variantes, vacunas y pues esta situación particular que estamos viviendo y que está viviendo también parte del mundo, porque parte de Europa también tiene sus preocupaciones. Canadá también cerró todavía más tiempo la frontera. Eh, Estas cuestiones pues se presentan por una simple y sencilla situación. La pandemia no ha terminado. Exactamente, doctor. Exactamente. Y me gustaría empezar diciendo justo lo que dices. La pandemia no ha acabado, todavía falta para que acabe. La gente piensa que ya había terminado desde la vacunación. Entonces, en este tenor, doctor, ¿cuál dirías tú que es ahorita la causa, además de que terminó, de que la gente piensa que terminó? ¿Cuál dirías tú cuál crees que es la causa de este nuevo repunte en México exclusivamente? Yo creo que hay varias condiciones para que se esté dando este repunte. La primera es un mensaje propiamente desde la autoridad, en el que al poner el semáforo verde, al decir que las escuelas podrían regresar de una forma presencial una semana o 3 semanas cuando pues ya estaba por terminar el ciclo escolar, eh, el mensaje fue, ya se terminó. Esto también sumado a que otros países, específicamente Estados Unidos, Israel, algunas partes de Europa, también han dicho que pues se van a abrir más porque tienen un porcentaje de vacunados infinitamente mayor que nosotros. Es decir, Sí. hay un desfase muy grande entre pues tener en Estados Unidos 60% de gente vacunada, a tener aquí en México 12. 12% vacunada con las dosis completas, ¿no? Entonces, esa situación te hace que, bueno, pero si allá ya se abrió, porque aquí no. Y la tercera, que no puedo asegurar, pero que pudiera ser, es esta, como México no ha cerrado fronteras, como hacemos poca secuenciación, pues podemos tener alguna variante que sea más contagiosa y que junto con todo esto, pues favorezca este aumento en casos, ¿no? Creo que Claro. de ahí es importante entender por qué las variantes nos preocupan y qué puede ser lo que estén provocando que estas variantes aumenten. Muchísimas gracias, doctor. Antes nos habías explicado, me gustaría dividir esta entrevista en dos partes, en la parte de las vacunas y la segunda parte, pues platicar sobre las variantes para no mezclar. La gente está un poco confundida con esto. Me gustaría empezar con la parte de las vacunas. Anteriormente nos habías platicado sobre pues toda la extensión de la información de las vacunas. Entonces,
Hoy salió una nota con respecto a la de CanSino, doctor. No sé si pudiste ver con esta nota y básicamente la población está muy preocupada porque, o muchos pacientes están muy preocupados, son maestros y con esto vacunaron a la mayoría de los maestros y con esto pues la apertura de las escuelas. Entonces, ¿qué opinas de esta nota? Que esté el envasado con estos millones de vacunas que van a hacer aquí en México y con pues todo este tema. Mira, lo habíamos comentado desde hace tiempo, que lo que llamaba mucho la atención es que México, junto con Pakistán, sean los dos únicos países que han aprobado la vacuna CanSino para la aplicación en su población, cuando no tiene fase 3, porque no ha sido publicada la fase 3, cuando la OMS no la ha aprobado, porque no se ha demostrado el nivel de eficacia de la vacuna. Nuestro temor, y aquí quiero compartirles un poquito, es una vacuna que es una sola dosis, pero está hecha a través de un adenovirus 5. Ese adenovirus 5 es un virus muy común, respiratorio, que podemos estar enfrentándonos nosotros comúnmente de chicos. Y entonces generas una ya pobre respuesta inmune contra ese virus porque es muy inocuo. ¿Qué pasa? Que si te van a poner el COVID, que viene dentro de ese virus, y tú no haces reacción, no vas a destruir ese virus, y por lo tanto nunca te vas a exponer a las partículas que trae en su interior el virus. Y entonces el vector del virus es muy ineficaz mientras más grande eres. El estudio de la fase 2B se hizo en 10,000 militares chinos, que son militares, son gente deportista, alto rendimiento, jóvenes, y la eficacia en ellos fue arriba del 60-65%. Sí. Pero no quiere decir que todos tengamos la misma eficacia. Y llama la atención que México, que ha sido un país que participó en la fase 3, sigue sin presentar los resultados de la fase 3. O sea, el investigador de la vacuna de CanSino en México no ha dicho por qué no entregan resultados. Y mientras más tiempo pase, más difícil va a ser tener los resultados precisos. ¿Por qué? Porque esto que está ocurriendo hoy ya viene de varias semanas en donde la gente dice, oye, ¿cómo sé que la vacuna es buena si yo participé en el protocolo, no me han dicho si sirve o no sirve, mejor voy y me pongo otra? Y entonces en el momento que haces eso, sales del protocolo, porque ya no vas a seguir en un protocolo, porque ya te pusiste otra vacuna, ya los resultados que vas a tener ya no pueden ser tomados en cuenta porque ya modificaste el protocolo. Claro. Y lo que vamos a empezar a tener es que realmente no conocemos la efectividad de esa vacuna. Yo creo que ha sido no una cuestión atinada. Es cierto que cualquier vacuna puede ser mejor que nada, lo sé, pero esta vacuna en particular ni siquiera tiene la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera tiene fase 3. Son muy pocos los países que han probado la vacuna: China, Pakistán, México, creo que en algún momento Turquía, pero no hay una confianza en esa vacuna. Y pues sí me preocupa a mí que el mismo CanSino, la compañía CanSino en China, dijo, híjole, no es tan buena la vacuna como pensábamos, es muy probable que la duración de la inmunidad sea corta y es muy probable que necesiten un segundo refuerzo. Entonces, pues, ¿por qué ponerle una vacuna al magisterio que tiene todavía tantas interrogantes? Eso Claro. ha provocado mucha duda. ¿Y qué recomendaciones le darías a todas las personas que fueron vacunadas con esta vacuna? Que se vuelvan a vacunar, que esperen una segunda dosis, o que se revacunen con una nueva vacuna que sí esté aceptada por la OMS, que ya esté aprobada su fase 3, ¿cuál sería la recomendación? Pues es que el problema es que hacer una recomendación sin tener todos los fundamentos es complicado. Claro. Yo creo que al final la gente que se puso CanSino va a tener que ponerse otra vacuna. ¿Cuál es el mejor momento? No lo sabemos. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene? No lo sabemos. ¿Qué problemas pudiera tener después de ponerse CanSino a que se ponga otra vacuna? Tampoco lo sabemos. Todo esto ha sido provocado pues, por esta situación. Entonces, yo lo que ahorita les pediría es un poquito de paciencia, que se comporten como personas que son vulnerables, los que son vulnerables. Esperemos que la vacuna los proteja algo, pero pues evidentemente hay que estar muy atentos a la decisión que se tiene que tomar en una forma, pues yo creo que en base a varias opiniones, en base a varias
investigaciones para poder decidir este es el mejor momento de vacunarse, ¿no? Claro, justamente es Van a un tener tema. vacunas por otra. Perdón, justamente es un tema que me han preguntado mucho, doctor, con respecto a la mezcla de vacunas. Hay gente que piensa que vacunarse, que cumple las 2 dosis de Pfizer, de Moderna, en lo que fuera, y tienen la oportunidad, que se vacunaron en Estados Unidos, y tienen la oportunidad de vacunarse aquí en México. Y me preguntan mucha gente ahorita si pueden vacunarse otra vez, si eso refuerza el sistema inmunológico o lo opuesto. ¿Qué recomienda de esto? Ahorita, mientras no haya un estudio científico que decida, necesitas ponerte una tercera dosis o necesitas mezclar una vacuna porque entonces eso tiene mayor eficacia, no lo haría. Ahora, probablemente la primera excepción que haya sea Pfizer AstraZeneca. ¿Por qué? Porque primero AstraZeneca se empezó a distribuir en Europa. Algunos países europeos frenaron la aplicación de AstraZeneca y están utilizando como segunda dosis, en lugar de dar una segunda dosis de AstraZeneca, Pfizer. También hay estudios en Reino Unido acerca de la combinación de esas dos vacunas y los resultados preliminares todavía no están publicados, pero parecen ser muy buenos. Entonces, ese tipo de mezcla sí. Pero, por ejemplo, Sputnik, tú no la puedes mezclar porque los dos dosis son diferentes. Una es un adenovirus 5, otra es un adenovirus 26. Tampoco mezclar una vacuna que tiene un adenovirus 5 como CanSino con otra que tiene otro adenovirus 5, porque sería pues como ponerte una doble CanSino. Es decir, tenemos que empezar a ver, antes de decidir mezcla vacunas, cuáles sí están estudiadas, porque no solamente está el tema de la eficacia, está el tema de la seguridad. ¿Qué va a Claro. pasar si tú mezclas vacunas? O sea, sabemos que algunos efectos colaterales son más frecuentes con un grupo de vacunas que con otros. Por ejemplo, la baja de plaquetas que se puede dar con vacunas de RNA es diferente al problema que producen las vacunas de vector viral, que han visto que pueden producir trombosis y como causa de la trombosis una baja de plaquetas. Entonces, ¿qué pasa si tú mezclas esas vacunas? Puedes tener un efecto colateral importante. Así como nos da miedo la eficacia, también nos debe de preocupar el saber de la seguridad. Y entonces, hasta que no haya al menos un estudio, aunque sea pequeño, que demuestre que sí tiene beneficio, yo no les aconsejo que ni se pongan terceras vacunas, ni que mezclen vacunas. ¿Por qué? Porque no sabemos ni la ventaja que pueden tener, pero lo más importante, tampoco sabemos qué efectos colaterales pueden tener. Y eso pues es delicado, porque no solamente no lo conocen ellos, sino no lo conocemos los médicos. Entonces, si tú empiezas con un síntoma raro, no vamos a saber si es algo asociado a la vacuna o no. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia en eso. Exactamente, doctor. Estoy totalmente de acuerdo. La gente no, en México por lo menos, no tenemos una guía. Usted ha sido la guía literal de muchos pacientes y de muchos doctores de qué podemos decir o plantearnos al respecto de las vacunas, lo cual es pues poco, ¿no? O sea, todavía no conocemos toda la información que nos trae las vacunas y pues nuevamente muchas gracias. Con respecto al tiempo de inmunidad, doctor, de las vacunas, ¿qué nos puede decir de esto? Pues es que el tiempo de inmunidad va a ser basado en dos situaciones. En cuánto tiempo pues, que tú tienes te sirven para protegerte y en cuánto tiempo va a aparecer una variante como lo que estamos viendo con la variante Delta. Te voy a enseñar algunos números en donde pudiera ser que aunque tú tengas niveles de anticuerpos adecuados, ya eres susceptible a infectarte de esa variante en particular. Hemos tenido pacientes que tienen buenos niveles de anticuerpos y que de todas maneras se infectan y que de todas maneras se hospitalizan. Es un número bajo. Entonces, como es tanta la población vacunada, siempre vas a tener los que se salen de la línea para un lado o para el otro. Hay estudios que hablan de que a lo mejor una gente que tuvo COVID fuerte puede durar inmune el resto de su vida. Pues sí existe eso como un estudio que se hizo en médulas óseas de pacientes que tuvieron COVID severo, pero también hemos visto pacientes que 4 meses después de haber tenido COVID tienen un segundo COVID. Entonces, Claro. el comportamiento al ser una población tan grande, es muy difícil saber cuál es la media. La media aún no la sabemos. Por eso es decir, vas a necesitar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna o de AstraZeneca. Ahorita nadie lo puede asegurar,
porque no hay todavía la evidencia de que ya está perdiendo la efectividad la vacuna. Muchísimas gracias, exactamente. Hay muchas dudas con respecto a que si aún vacunados tienen que seguir usando cubrebocas y utilizar medidas. Me gustaría hay que reforzar esto. Déjame enseñarte una gráfica que yo creo que es muy importante. Creo que esta gráfica les puede ayudar a entender esta situación. ¿Se ve la gráfica? Sí, perfecto. Mira, este es el estudio que vamos a decir en la vida salvaje, en la vida real, más grande que se ha hecho. Es en Estados Unidos, se analizaron 101 millones de personas que fueron vacunadas para abril del 2021. Sí, estamos hablando de 101 millones de personas que están vacunadas. Ahora, de esos 101 millones de personas, 10,262, después de estar vacunadas, tuvieron una infección por COVID. Es decir, a pesar de estar vacunadas, tuvieron una infección. Ojo, infección no es lo mismo que enfermedad. Infección puede ser que tú te hayas contagiado, pero puedes contagiar a otras personas. De estos 995, un 10% de los 10,000 que resultaron positivos, fueron hospitalizados y hubo 160 pacientes que fallecieron. Ahora me van a decir, es que entonces la vacuna ¿de qué sirve? A ver, si tenemos 100 millones de personas que les da COVID, sabemos que 2.1 millones se mueren. Si tenemos 100 millones de personas que se ponen la vacuna y nada más se mueren 160, pues estás teniendo una disminución muy importante en el número de muertes porque se vacunaron y se protegieron. Claro. Ahora, el problema aquí es dos. Uno, no evita que tú te puedas infectar y puede, en un caso, ser una infección más severa. Entonces, esto lo que nos dice es, si te vacunas, síguete cuidando de lugares en donde puede haber un alto contagio. Si te vacunas, trata de convivir con gente vacunada, porque son los que menos se van a infectar. Si te vacunas, no convivas con personas que son vulnerables que no están vacunadas. ¿Por qué? Porque las puedes infectar tú y provocarles enfermedad. Entonces, este estudio salió en una revista que se llama Morbidity Mortality Weekly Report. Creo que es la mejor evidencia de que las vacunas sirven, pero que las vacunas tampoco te evitan regresar a una vida totalmente normal. Excelente, estoy totalmente de acuerdo. Sinceramente, las personas piensan que la vacuna hace que no dé la enfermedad y eso no es necesariamente cierto. Lo que hace es que realmente no perezcan, no mueran de esta enfermedad o disminuya mucho el porcentaje, la probabilidad de morir. Doctor, muchísimas gracias. Hay varias preguntas con respecto a las contraindicaciones de las vacunas. La gente está muy preocupada, los pacientes con cáncer específicamente, hay varias preguntas con respecto a los pacientes con cáncer o enfermedades autoinmunes y si hay alguna vacuna que podrías recomendarles a estas personas de cuál ponerse o personas vulnerables. Mira, la mayor parte de las personas vulnerables requieren vacunarse, porque si son vulnerables, quiere decir que la vacuna a lo mejor les hace cierto efecto, pero la enfermedad les va a hacer mucho daño. Claro. Es decir, si yo me da miedo vacunarme porque soy diabético, hipertenso y obeso, entonces no, tú tienes que vacunarte porque eres hipertenso, obeso y diabético. Claro. Una persona que tiene cáncer es una persona que puede ser que la respuesta de la vacuna sea menor, sea de ese grupo de gente que todavía siga siendo susceptible después de la vacuna. Pero el problema es que si les da COVID, no van a tener suficientes defensas para lograr salir del COVID. Entonces, la gente vulnerable no está contraindicada que se vacune. El problema es que esa gente que está muy inmunosuprimida, que no tiene buenas defensas, puede que no haga el suficiente número de defensas, pero que deben de vacunarse. Son muy pocas, contadas las condiciones en las que alguien de verdad no debería de vacunarse con alguna vacuna. Porque los efectos colaterales y los efectos que se han visto son mínimos comparados con el riesgo de la enfermedad propia. Muchas gracias.
Me parece que todas las preguntas que están haciendo se las voy a preguntar al doctor terminando la plática para no robarle tiempo de información que nos trae una información importante, doctor. Me parece que con las vacunas ya cubrimos con la extensión, no hablar una por una nuevamente, les prometo a todos los que están preguntando de las vacunas y la efectividad de cada una. Él anteriormente en la plática, una plática que tuvimos, enseñó un cuadrito y se los voy a poner después para todas las que nos están escuchando, pero para aprovechar la nueva información que nos trae el doctor. Doctor, ahora hablando de las variantes, ¿qué nos puedes platicar? Porque hay variantes de preocupación y hay otras variantes. ¿Cuáles serían las variantes que preocupan? Mira, te voy a regresar al cuadrito que estábamos y lo que dices es muy real. Las variantes están originadas del mismo virus de Wuhan, ha ido cambiando a través del tiempo por varias razones, porque ha habido muchísima gente infectada, porque el virus es altamente contagioso y entonces está continuamente dividiéndose. Sí. Y el virus más eficaz es el que sobrevive. Y eficacia viral significa ese virus que tiene mayor posibilidad de infectar, porque a la hora de infectar, el virus sobrevive. Lo que hemos visto es que el virus original de Wuhan fue desplazado por variantes. Ahora, hay variantes que desplazan, pero que no son ni más contagiosas, ni son más agresivas, ni pueden burlar o escapar de la inmunidad. Cuando una variante puede ser más contagiosa, puede ser ya no susceptible a ser protegido por la inmunidad, puede que no sea susceptible a la inmunidad de vacunas, o puede ser que sea más agresiva, hablamos de variantes de preocupación. Le llaman variantes de concern, que nos angustia. Hay 4 de ellas. Inicialmente las mencionábamos por el lugar en donde se habían detectado. Era la 117 de Inglaterra, la 351 de Sudáfrica, la P1 de Brasil y luego la 617 de la India. Para no estigmatizar a los lugares con esas variantes, se les puso el nombre del alfabeto griego. Entonces es variante alfa, la de Inglaterra, variante beta, la de Sudáfrica, variante gamma, la de Brasil, y ahora la variante delta. Y de esta es la que quiero hablar, porque esta es la última variante, pero como vemos, cada variante va siendo más compleja. Primero, esta variante ya se detectó en 80 países del mundo, incluyendo México. Estamos hablando de la variable delta, ¿verdad? De la variante delta. Ahora, evidentemente, donde más casos ha habido, bueno, fue en la India, y en Inglaterra el número de casos que ha habido ha sido muy importante. Inglaterra secuencia, realiza análisis de qué virus está circulando rápidamente. Entonces ve esta gráfica, creo que es muy importante entender cómo una variante va sustituyendo a otra. Si vemos aquí en febrero, aquí la variante original prácticamente ya había desaparecido y toda era por la variante alfa que se originó en Inglaterra. Sí. Pero ve lo que ha pasado a partir de marzo. Todos los casos que empiezan a detectarse en Inglaterra ya no son por alfa, son por la variante delta. Y entonces tienes un número enorme de pacientes que las nuevas infecciones son provocadas por la variante delta. Ahora, ¿qué te preocupa de la variante delta? Este reporte, que todavía no está en prensa, pero que es del Instituto de Salud del Reino Unido, menciona algo que es muy preocupante. Con la vacuna de Pfizer, la variante original tenía un 94% de efectividad para hospitalizarse después de una sola dosis y de 96% después de las 2 dosis. Una eficacia muy alta. La de AstraZeneca era de 71 después de la primera dosis y de 92 después de 2. Incluso Inglaterra, en base a estos números altos de la primera dosis, decidió, vamos a vacunar a todos con una dosis y ya después los empezamos a vacunar con la segunda. Ahora, ¿qué ha pasado con la variante Delta? Vean lo que sucede. La protección con la variante Delta, con Pfizer, con una vacuna de Pfizer es del 36%, o sea, del 94%
se cae al 36%. ¿Y es solamente, y es para las dos, solamente Pfizer o las dos de RNA mensajero, doctor? Este es de Pfizer. Solo Recuerda que en Inglaterra tiene nada más utilizando Pfizer y AstraZeneca. Por eso el análisis incluye estas dos vacunas. Probablemente sea lo mismo y lo podamos ver ahora en Estados Unidos, porque la variante Delta, como vimos en esta gráfica, ya también tiene un número importante en los Estados Unidos, un número de casos muy importante. Sí. Entonces, esto seguramente lo vamos a conocer. Pero ve, por ejemplo, para AstraZeneca. Para AstraZeneca fue del 30% en lugar del 71%, la primera dosis, y del 67% con la segunda dosis. Es decir, ¿qué te dice esto? Que la variante necesita que te recibas las dos dosis más rápido, y la variante es menos, vamos a decir, estás menos protegido con las vacunas con esta variante. Eso es lo que preocupa, y eso es lo que venía preocupando mientras aparezcan estas variantes. Claro. Y ve cómo se traduce esto en Inglaterra. En Inglaterra se ha traducido esto en dos cosas. Uno, hace 2 semanas había 9,284 casos diarios. En los últimos 7 días hay 65,558. O sea, el número de casos aumentó en 30,1%. El número de muertes era de 6 y en los últimos 7 días el número de muertes era de 72. Un aumento del 12,5. O sea, no solamente tienes más casos porque tienes más contagiados, también tienes una relación directa en mortalidad. Entonces, lo que esto te lleva es a que la variante que estamos teniendo de Delta, uno, es más contagiosa porque vino a sustituir totalmente a la variante Alfa. Es 50% más contagiosa que la variante Alfa, que ya era 50% más contagiosa que la variante original. 2, es una variante que escapa a tu sistema inmune y que puede escapar a las vacunas. Entonces, eso te pone en que tengamos que tener mucho cuidado de que se vacune la mayor cantidad de gente con 2 vacunas, no con una, y pues mantener los cuidados, porque estamos, como tú lo dijiste muy bien, refiriendo lo que sabemos de AstraZeneca y de Pfizer, pero claro, no sabemos de Sputnik, no sabemos de Sinovac, no sabemos de CanSino, no sabemos de Johnson & Johnson. Es decir, claro, no sabemos qué puede pasar con las otras vacunas. Entonces, esto lo vuelve complicado, difícil, y por eso decirte, no, hombre, la inmunidad de la vacuna es de tanto tiempo. No es posible decirlo. Son tantas las variantes que hay que lo que sabemos es, ponte 2 vacunas porque eso te previene enfermedad grave, muerte, en un número importante. Te previene, pero no evita. Hay gente que lo va a tener. Y por eso es tan importante sentir que tenemos que seguirnos cuidando. Exactamente. Y me parece que en vez, bueno, más que generar pánico, lo que queremos es generar alerta y decirles a todos que en esto no ha acabado, que hay que continuar pues con las mismas medidas del el gel, el cubrebocas, distanciamiento, lo más posible quedarnos en casa todavía. Ahorita, básicamente en México pareciera que estamos en semáforo verde real, y la gente está saliendo absolutamente a todos lados, ya no hay un límite en absoluto. Los restaurantes que hicieron toda la parte de afuera, pues no solo ya se quedaron, o sea, ya hicieron una mezcla de quedarse en la parte de afuera y aparte invitar y atiborrar los restaurantes. Yo, pues como una humilde servidora que soy, les pido a todos que sigan en casa. Y con respecto a las variantes, doctor, ¿hay algún síntoma específico? Esa sería una pregunta. La otra es, ¿el diagnóstico es el mismo, doctor? Las pruebas de PCR pueden diferenciar si existen cuál es la variante, y el tratamiento, bueno, es más complicada si te contagias de esta variante, y el tratamiento es el mismo, doctor. Mira, las preguntas que haces son muy importantes. Una, en el estudio que se hizo en Inglaterra, sí había algunos datos que clínicamente eran diferentes de las variantes Delta a la variante anterior. Había mucho menos problemas de falta de olfato y falta de gusto,
Pero si recuerdas, la falta de olfato y falta de gusto habíamos platicado que puede ser un dato de buen pronóstico porque la inflamación está haciendo en la parte superior y no en los pulmones. Se vio que es mucho menos frecuente este tipo de signos con la variante Delta, pero en realidad pues es imposible por sintomatología saber si tienes una o tienes la otra. Ahora, afortunadamente, parece ser que el propio PCR que se ha diseñado para detectar a las variantes originales, detectan a las variantes, porque sí pudiera haber en un momento dado una variante que cambie tanto la estructura que no lo detecte una prueba diagnóstica. En este momento, Claro. sí parece ser. Ahora, lo que tú comentas sería extraordinario y ya se está trabajando en ello, que tú puedas ir a un lugar, te hagan la prueba y no solamente te digan tienes COVID, sino tienes COVID por variante alfa, tienes COVID por variante beta o tienes COVID por variante delta o por ninguna de las variantes, sino por alguna variante antigua. Eso pues sería muy útil, porque sí, los tratamientos pueden no funcionar igual con las variantes alfa, beta, gamma y delta, sobre todo los anticuerpos monoclonales, porque estos anticuerpos monoclonales actúan contra la proteína S, que es la que muta más en las variantes, son la que cambia más. Entonces, incluso la forma de la proteína puede modificarse y los anticuerpos monoclonales no tener esa actividad. No parece haber habido cambios en los glucocorticoides, en la inflamación que produce el virus, pero sí puede ser que los medicamentos que se están utilizando, como los anticuerpos monoclonales, no tengan el mismo beneficio. Ok, muchas gracias, doctor. Hablando de la proteína Spike, ¿qué opinas del uso que están haciendo muchos pacientes para saber si generaron anticuerpos de la vacuna? Es que yo lo que aquí se puede prestar esto a que, yo me hice una prueba de anticuerpos y entonces tengo 2,800 y entonces yo ya puedo andar por la vida sin ningún riesgo. O sea, la verdad es que bueno, si tienes 2,800 tienes cierta protección, sí, pero recuerda, te puedes infectar y puedes infectar a los demás. Y además hemos tenido algunos pacientes que, como vemos en el cuadrito que les enseñé de lo que ha sucedido en Inglaterra, que han tenido ya las 2 vacunas, que tienen anticuerpos y que de todas maneras se enferman. No solamente se infectan, se enferman. La mayor parte de ellos tienen comorbilidades, obesidad la principal, pero ese es un riesgo. Entonces, lo que tú dices es real. Si te vacunaste, tienes más seguridad, más protección, pero no te vayas a meter a una reunión de 400 personas en un salón cerrado, una fiesta que va a durar 4 horas y donde todo el mundo va a perder el cubrebocas, porque entonces tienes riesgo. Si ya te vacunaste y vas a convivir con gente vacunada, pues que sean grupos pequeños, que tengas una oportunidad que no tenías antes, pero de eso a salir y hacer fiestas, bodas, reuniones en donde hay muchísimos individuos, es muy diferente. Exactamente, doctor. Muchísimas gracias. Me parece indispensable esto. La verdad es que la gente piensa que por haber generado cierto tipo de inmunidad por haberse contagiado o con la vacuna, ya son invencibles y no es así. No es así. Hay que seguir siendo precavidos. Doctor, el tercer tema y el último tema que me gustaría platicar es sobre el regreso a clases, que los pacientes están muy confundidos y pues básicamente no sabemos qué hacer porque hace una semana estábamos en semáforo verde, íbamos ya a entrar y ahora pareciera que estamos en semáforo rojo, naranja y nos dan un poco señales encontradas las autoridades y quería saber cuál es su opinión. Mira, mi opinión es, evidentemente ahorita el regreso a clases en junio no debe de darse, eso queda muy claro. Creo que lo que hay que trabajar de aquí a agosto es poner las mejores condiciones en cuanto a las aulas, formar equipos en las escuelas, en donde haya pues equipos de trabajo que hagan hagan entender a los que van a ir, a los niños, a los jóvenes, que tienen que llevar ciertas medidas de prevención, que crean en las escuelas una figura tipo SAR del COVID, una persona que esté encargada en la escuela de la monitorización de casos, del chequeo de la familia, de saber, para que esa persona pues trate de cuidar a la escuela de que no haya
para poner todas las condiciones posibles para que si en agosto, y digo sí en agosto, sí con un signo de interrogación, Claro. las condiciones están mejores, se pueda regresar a clases. Evidentemente, si tenemos un repunte como tuvimos en diciembre, pues la situación no lo va a permitir. ¿Es urgente regresar a clases? Claro que es urgente. ¿Por qué? Porque ha habido un daño psicológico, emocional, muy fuerte a la niñez, a la juventud, por esta falta de socialización. ¿Queremos regresar a clases? Sí, pero queremos regresar seguros. Tenemos también que aprovechar estos 2 meses que hay, antes de que regresemos a clases, para vacunar a muchísima más gente de la que se está vacunando. Porque si tenemos el 20% de la gente vacunada y abrimos clases, pues es muy probable que haya mucha gente que siga siendo vulnerable, que se puede enfermar y que se puede ser contagiado por un niño. Si tú aumentas el número de vacunados, si tú mejoras los protocolos que hay en las escuelas y las condiciones de frecuencia de infecciones disminuyen, pues entonces a lo mejor puedes hacer un sistema híbrido, un sistema bien planeado en el que pueda regresar a clases. Pero aquí hemos aprendido muchas veces que si decimos sí podemos hacer esto, a los 3 días decimos no podemos y regresar. ¿Por qué? Porque la enfermedad va cambiando las tendencias. Yo creo que no es decir sí vamos a regresar o no vamos a regresar, es vamos a prepararnos para que si vamos a regresar lo hagamos bien y no decir, sí regresamos y entonces ni tienes protocolos, ni la gente está bien vacunada, ni hay una forma de reporte adecuado, ni la escuela sabe bien qué hacer cuando haya un caso, porque esto es lo que puede pasar. Entonces, hay una necesidad enorme de que haya protocolos adecuados para que esto se lleve a cabo de la mejor forma posible. Sí, totalmente. La verdad es que no hay que entrar, no hay que urgirnos regresar, hay que realmente regresar con todo bajo control, con todos los protocolos bien hechos, con alguien, como bien dices, que sea el coordinador encargado de llevar caso por caso y que sea, como dices, el SAR del colegio y del COVID. Doctora, hay varias preguntas y quería ver si pues podemos nada más contestar algunas preguntas. Claro. Paola comenta, buenas tardes, doctor. Quisiera preguntar si una vez vacunados todos, ¿es necesario que la señora que nos ayuda en la casa siga usando cubrebocas, aunque ella también esté vacunada? Ella usa el transporte público, pero quisiera saber si es necesario seguir pidiendo que use aquí adentro. O sea, la gente que está vacunada puede tener convivencia sin cubrebocas cuando estén en lugares cerrados, siempre y cuando sean pocas personas. Pero siempre es importante entender que la persona que va a trabajar ahí se puede contagiar y de regreso a su lugar en donde vive, puede que con los que conviva no estén vacunados y que a lo mejor haya vulnerables. Entonces, el problema aquí es en los que viven en esa casa, pues la convivencia que tienen puede ser adecuada. La señora que trabaja ahí puede contagiarse y llevar la enfermedad a un lugar en donde haya gente vulnerable y provocar daño. Entonces, yo lo que le recomendaría a esa persona es mejor que la persona use cubrebocas para evitar, no que se enferme ella, que va a ser muy poco probable, pero que sí contagie a la familia. Ahora, si vive con ellos y está con ellos todo el tiempo, es diferente. Pero si entra y sale, el problema es que puede llevar el contagio a otra persona. Claro. Otra pregunta, hablan sobre la vacunación en niños, doctor. Que si todas las vacunas crees que sean buenas para vacunarse en los niños. Eso nos los van a decir los estudios. Pfizer ya está aprobada por mayores de 13 años. Es muy probable que Moderna también ya sea aprobada en esta semana o la siguiente para niños. También Johnson & Johnson está haciendo estudios. ¿Cuál es el mensaje? No los vacunen con vacunas que todavía no están aprobadas. Vacúnenlos con las vacunas que ya se empiezan a aprobar, porque quiere decir que ya hubo estudios y vieron que no había ningún daño. Hasta ahorita Pfizer es la que lleva la delantera en eso, porque es la que está aprobada para mayores de 13 años. Sabemos que en los niños la enfermedad ha sido afortunadamente muy benigna, entonces nos ha dado esa oportunidad, pero al final los niños también se tienen que vacunar porque los niños también transmiten la enfermedad y la única manera de poder volver a regresar
a una normalidad no es que estén vacunados, no es que tengan medicamentos, es que no haya dispersión del virus en la comunidad. Porque si tú estás vacunado, te infectas y contagias, tú estás promoviendo que pudiera haber el resultado de un contagio a un enfermo. Y el enfermo, una variante nueva que acabe afectándote a ti porque tú no te cuidaste vacunado. Y que Claro. entonces tu vacuna no sirva. Pero tú fuiste el origen de ese problema. Exactamente. Doctor, hay una pregunta con respecto a la carga viral de las personas vacunadas. ¿Es la misma carga viral? ¿Tiene algo que ver la carga viral? ¿Disminuye la carga viral cuando contagian, si contagian? Aparentemente es una carga viral menor, pero el problema también es que la gente, como ya no usa cubrebocas, puede recibir una carga viral mayor. Entonces, estos casos que estamos viendo más en jóvenes es probablemente porque hay una exposición más prolongada con gente que no tiene cubrebocas porque ya está vacunada. Exacto. Entonces, sí, tu carga viral es menor, pero eso no te debe de evitar que si estás con gente no vacunada, uses cubrebocas. Ok, perfecto, doctor. Las preguntas en general es sobre vacunas específicas. Le prometo a todos poner del cuadrito que escribió la vez pasada el doctor, se los vamos a presentar uno por uno para no seguir quitando el tiempo al doctor. Doctor, quiero agradecerte, muchísimas gracias por todo, muchas gracias por esta entrevista. No, yo creo que era muy importante y te lo agradezco a ti porque esta información en cierta forma se ha perdido un poquito ahorita la comunicación con la población y necesitamos que entiendan que, como tú lo dijiste muy bien, no es amarillismo, de verdad que no es amarillismo. Lo que ya no queremos es tener más pacientes, no más llamadas, no más enfermos, no más hospitalizados y evidentemente no más muertos por COVID. Y para eso todavía nos falta cuidarnos un buen rato. Nos falta menos, no quise que vamos a vivir el resto de nuestra vida así, pero falta menos y te agradezco a ti mucho que me hayas dado este espacio para platicarte cosas muy nuevas que se discutieron incluso este fin de semana y que qué bueno que tú las puedes presentar. Muchas gracias, doctor. Vamos a difundir esta entrevista en todas nuestras redes sociales y en, bueno, en todos lados que se pueda, la gente que está muy interesada. Y más que nada, yo creo que lo último que me gustaría decirles a todos es que, lo vuelvo a repetir, esto no ha acabado. Ahorita todo el mundo está, y bien lo dijiste, doctor, está esperando, ya va esperando en hacer su boda, en hacer su fiesta, en hacer su cumpleaños, en hacer su festejo. No es momento para hacer ahorita esos festejos. Hay que esperar un poco más a que se vuelva a tranquilizar esto, aunque esté por lo menos el 50 o el 60% de la población vacunada. Ahorita solamente el 12% tiene las dos dosis oficialmente. Entonces, vamos a esperar un poco más. Hay que esperar y tener la esperanza que en estos 2 meses vacunen a un 35% extra de la población y que se cubran las 2 dosis. Doctor, muchísimas gracias por todo. Gracias. Les prometo a todos que lo voy a volver a entrevistar. Es el mejor momento de todo el grupo. Entonces, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Un abrazo. Saludos y a seguirnos cuidando. Hasta luego. Pues espero que les haya gustado esta entrevista. Me parece que fue muy formativa. Les prometo poner en el grupo todos los datos que me han estado solicitando con respecto a vacunas específicas. El doctor anteriormente había puesto un cuadro que se los vamos a mostrar en el grupo. Y les agradezco a todos por habernos escuchado. Recuerden que aquí estoy para lo que necesiten. Un saludo a todos.